Buenos días a todos. Todos son bienvenidos. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, que con regularidad están aquí con nosotros cada domingo acompañándonos. Todos son bienvenidos. También los que nos acompañan en este día por primera ocasión, pues todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, que Dios les concede pues la oportunidad de que estemos juntos aquí para alabarlo, para darle la gloria y para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un breve paréntesis nada más para después entrar al tema. Ahorita con los cantos que se estaban entonando, la verdad es que yo creo que varios hermanos, varias personas que están aquí presentes, pues han vivido momentos de dificultad, de angustias, algunos problemas, a veces aflicciones, distintas situaciones, ¿no? Pueden ser de distinta índole, familiares, económicos, de salud, algunas otras situaciones difíciles. Y quiero compartirle nada más un texto que Dios ponía precisamente este pasaje que está en Isaías 43, el verso 2, pues dice aún desde el verso 1, ¿no? Es quizás algo muy importante. El verso 1, verso 2 dice aquí: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. El verso 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y bueno, es un texto que reconforta mucho saber que en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, momentos con dificultades, con enfermedades, pues encontrar palabras como esta o tener presente palabras como esta realmente son de mucha importancia. Él es el que ha creado todas las cosas y nada de lo que pasa en esta tierra ha salido de su control. Él nos dice que no tengamos miedo. Hay algo muy importante porque los que hemos alcanzado salvación, el perdón de los pecados, el perdón de nuestros pecados, pues dice él: yo te redimí, como recordándonos esa frase, ¿no? Yo te he redimido, yo he dado el pago por tu alma, yo he perdonado tus pecados, yo he dado el pago para que tus pecados fueran perdonados. Y después nos dice: mío eres tú. Y eso nos hace entender y recordar que pues así haya dificultades, momentos difíciles, pues esas cosas no nos pueden separar del amor que tiene Cristo, del amor de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Y por otro lado, también dice el verso 2, cuando estemos en las aguas o cuando pases por las aguas. Y yo creo que esto evoca o revoca o hace recordar, por ejemplo, el pueblo de Israel pasó entre las aguas cuando salía de Egipto, perseguido por un ejército muy fuerte, muy poderoso, el ejército de Egipto, del faraón, y la verdad es que sentían miedo, no sabían hacia dónde ir. Y Dios abre el mar para que ellos pasen en medio de las aguas, y seguramente esto es lo que ellos recordaban cuando oían esta frase: cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas, cuando haya esas situaciones de angustia, dificultad, cuando hayas temores, de este lado hay un temor, de este otro lado hay un temor, y seguramente recordaban que el ejército de Faraón estaba detrás de ellos, había miedo en ellos, había temor, había angustia, había problemas, había distintas situaciones difíciles. Dice: pero yo estaré contigo.
Y literal, así fue. El Señor estaba a las espaldas del pueblo de Israel, cuidando sus espaldas, cuidando la retaguardia del pueblo de Israel para impedir que el ejército de Faraón lo alcanzara e hiciera daño contra ellos y los destruyera ahí en medio de las aguas. No había para dónde huir, no había para dónde correr, solamente era en una sola dirección y era hacia adelante. Entonces todo esto nos enseña, seguramente este pasaje nos hace recordar lo que vivió el pueblo de Israel estando en las aguas. Solamente tenía que seguir hacia adelante, no era mirar hacia atrás ni querer retroceder, sino mirar hacia adelante. Y además, aunque había distintas situaciones a su alrededor, dice: no temas, porque aun cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice: y si por los ríos, no te anegarán. Dice: cuando fueres por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces, Dios repitiendo que en medio de momentos difíciles, en medio de esas circunstancias, Él estará cuidando cada una de nuestras vidas. Y yo creo que nuestra alma descansa en eso. ¿Quién puede decir amén? Si usted encuentra descanso en esto, es una promesa que Dios nos deja en su palabra. Y ahí es donde tenemos que estar, descansando en su palabra, descansando en sus promesas, descansando en el amor y en la fidelidad que tiene Dios para con nosotros, o para con cada uno de los que le buscan, para aquellos que temen su nombre, que buscan agradarle y hacer su voluntad. Entonces, es un paréntesis que quería yo compartir, ministrar un poquito esto, recordando lo que ahorita entonábamos y cantábamos, porque estos cantos seguramente nos llevan a eso y nos invitan a poner toda nuestra confianza en Dios y a tener nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Él es el único que puede ayudarnos en medio de toda situación, circunstancia que podemos estar viviendo. Pues vamos a continuar. Quisiera invitarle, se ha estado dando un ciclo de enseñanzas acerca de los falsos evangelios y el evangelio de Cristo. En esta parte de este ciclo estamos abordando algunas doctrinas que generan confusión, error, y que de alguna forma también generan o que se han originado de una interpretación equivocada sobre la palabra de Dios, y que puede arrastrar a distintos errores, que inclusive algunas personas descuiden su salvación, que algunas personas abracen esos engaños y se confíen y no vivan de acorde al principio de la palabra, a los principios que establece la palabra de Dios. Por eso se ha estado abordando este ciclo con distintos temas que cada uno de nosotros son importantes que podamos nosotros atender. Y cada uno de los temas que se han abordado ha sido para tratar precisamente distintos puntos que pueden generar un error respecto a la salvación, un error inclusive para caminar de acorde a la voluntad de Dios, porque hay personas que han alcanzado su salvación, que han encontrado su salvación y que pueden caer en algún error por escuchar o por seguir una doctrina que no está sustentada o fundamentada en la palabra de Dios. Solamente es seguir un dogma, una costumbre, o lo que oí, escuché que dijo un pastor, un predicador, tal persona, pero no ha habido realmente un sustento en la palabra. Entonces nosotros por ello debemos precisamente de instruir o de recibir la instrucción que viene en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso hemos estado abordando estos temas, y en la siguiente etapa de este ciclo se estará abordando precisamente el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que sí predicó Jesús? Y obviamente, ¿qué son los puntos indispensables para la salvación? Estaremos hablando precisamente de eso más adelante de este ciclo. Quisiera el día de hoy abordar un tema donde ha generado algún error. Creo que muchas personas han alcanzado también ya a entender que lo que la Escritura habla, lo que la Biblia nos muestra, es precisamente el vivir conforme al propósito de Dios, vivir guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos,
obedeciendo las leyes que Dios nos habla. Y creo que hay varias iglesias, congregaciones que han podido comprender eso y han sido de un corazón noble, sensible a la palabra y se han dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, sí hay todavía algún grupo de personas que tratan de justificar en la Escritura o encontrar algún argumento en la Escritura para invalidar el guardar los mandamientos o la palabra de Dios. Y entonces se genera una doctrina o una corriente, un movimiento dentro de algunas iglesias evangélicas, algunas iglesias que se han amoldado a ciertos errores y llegan a una conclusión donde el cristiano o donde el creyente ya no está bajo la ley. Y esto es precisamente lo que quisiéramos hoy abordar. El tema de hoy es: ya no estamos bajo la ley. Y lo presento así como de una forma afirmativa o de alguna manera como se plantea o como lo plantean en ese error doctrinal. Ya no estamos bajo la ley. Esto es lo que argumentan como una realidad o como una verdad. Pero también es interesante la pregunta: ¿el cristiano está bajo la ley? Queremos hacer esta pregunta para que nosotros podamos comprender o lleguemos a una conclusión precisamente al final de este mensaje, de este estudio. Y quisiera invitarle para que hagamos una oración, le pidamos a Dios su ayuda, le pidamos a Dios de su ayuda en este día. Señor, agradecemos mucho, Señor, tu presencia y tu ayuda entre nosotros, Señor. Realmente, ¿qué hacemos o qué seríamos nosotros, Señor, si tú no estás con nosotros? Gracias, Señor bendito, por tu favor, tu misericordia. Gracias por estar en este lugar. Gracias por cada uno de los que podemos oír tu palabra, escucharla. Háblanos a través de ella, Señor. Bendice nuestras vidas. Instrúyenos según tu verdad, Señor. Que sea tu palabra viva, que sea tu palabra eficaz, ayudando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Señor, ven con tu Espíritu, Señor, a instruirnos según lo que la Escritura nos muestra, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes para conocer la verdad y que tu palabra, Señor, esté alumbrando en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, por los que pueden escuchar este mensaje, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús que estés tú, Señor, ayudándoles, abriendo sus corazones, su entendimiento, abriendo, Señor, nuestras almas para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Entonces, en este tema que vamos a estar abordando, una de las cosas que se argumenta es la siguiente. Podemos ver aquí en la diapositiva. Una de las cosas que se argumenta en esta postura es que es un tiempo de gracia. Estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. Estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. Este es el argumento que se tiene precisamente para poder iniciar o fomentar esta idea o este engaño, este error doctrinal sobre el tiempo de la gracia y el tiempo de la ley. Sí hay una distinción en la Escritura, hablando sobre dos dispensaciones o dos momentos donde se manifestaba precisamente la cercanía de Dios hacia las personas. Y habla sobre el tiempo de la ley o el tiempo de la ley, que se refiere como que el Antiguo Testamento, donde fueron ordenanzas, mandamientos, estatutos. Y en el tiempo de Cristo, del tiempo de Cristo hacia adelante, se manifiesta un tiempo donde hay una gracia, la gracia de Dios. Y eso es real, realmente la Escritura nos muestra, hay una diferencia en este aspecto en cuestión de la etapa en la que nos encontramos, una etapa donde Dios ha manifestado su favor, un favor inmerecido, que eso es lo que significa la palabra gracia, un favor que no merecíamos ninguno de nosotros.
Es un favor que nadie de este mundo podía haber comprado, adquirido, alcanzado por méritos propios personales, por buena conducta, por buenas obras o por un actuar. O sea, de cierta forma, esta gracia, esa gracia que habla la Escritura, se refiere a un favor inmerecido. Y sí, es una realidad, esto habla la Escritura. Sin embargo, el mal entender que el tiempo de la gracia de ninguna manera invalida la ley de Dios, es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. La gracia o el tiempo de la gracia de ninguna manera debe de ser una indulgencia o debe de ser un tiempo de anomía, un tiempo para vivir sin ley, un tiempo como para adquirir una indulgencia como usaban los católicos en el tiempo medieval y tener un permiso para poder cometer delitos, pecados y seguir con prácticas que no agradaban a Dios para nada. Entonces, el tiempo de la gracia no significa que realmente la ley esté siendo invalidada. Sin embargo, este es un argumento que se tiene. ¿Qué otra cosa se dice para fomentar o para tratar de influenciar o difundir esta idea de ya no estamos bajo la ley? Ya no tengo que vivir obedeciendo los mandamientos de Dios, pues estoy en la dispensación de la gracia. Este es el argumento que se tiene. Ya no tengo que vivir obedeciendo los mandamientos de Dios, pues estoy en la dispensación de la gracia. Y bueno, cuando alguna persona hace un llamado a que aquellos que profesan ser cristianos, aquellos que dicen ser creyentes cristianos, que dejen los pecados, que se arrepientan de esos pecados y que guarden los mandamientos de Dios, mira, la persona que hace ese llamado a veces es considerada o se le denomina como una persona legalista. La siguiente, por favor. Se le llama legalista a aquel que pide que guarde los mandamientos. Entonces, esto es lo que realmente se vive en este tiempo. En algunos sectores de la iglesia evangélica, en algún momento la iglesia evangélica ha abrazado precisamente esta idea. Pues vamos a conocer el día de hoy un poco acerca de la ley de Dios y vamos a tratar precisamente de refutar parte de esta doctrina o esta doctrina que desde el tiempo de los apóstoles se ve o se veía. La siguiente viñeta, por favor. Y realmente no es nuevo, es algo que venía desde los mismos apóstoles. Se conoció como el antinomianismo. El antinomianismo. No se preocupe por el término, ahorita vamos a entender un poquito de ello. Precisamente hablando sobre el antinomianismo, ¿qué significa esto? El antinomianismo viene una palabra griega, anti, que significa contra. Anti significa contra. La siguiente, por favor, nomos, que significa ley. Entonces, el antinomianismo es algo que surge desde el tiempo de Cristo. Y aún antes del tiempo de Cristo, la gente también ha querido vivir sin ley. Podríamos definirlo también como contra la ley, en contra de la ley. Aquellos que pregonan una filosofía, una doctrina, una enseñanza que invita a las personas a estar en contra de la ley moral, de la ley para obedecer leyes, mandamientos. A esas personas se les puede decir antinomianista. O antinomianismo es seguir una filosofía, una doctrina que te hace vivir contra la ley, contra los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos. Entonces, esto es algo que se ha vivido, mira, no solamente podríamos decir desde los apóstoles, hablando ya de la cristiandad, desde los apóstoles se ve esto. Pero si hablamos un poco más atrás, desde el mismo pueblo de Israel, los judíos estaban precisamente en determinado momento tratando de estar en contra de la ley de Dios, viviendo de una manera contraria a la ley de Dios, no guardando los estatutos, las ordenanzas y las leyes que Dios establece en su palabra. Entonces, podríamos decir que eso viene desde mucho tiempo atrás.
Desde mucho tiempo atrás viene esto. Pero ya en términos del cristianismo, algo que ha contrariado o que ha estado llevando contraria a lo que nos enseña la Escritura es esta corriente, es esta idea del antinomianismo. Tuvo un momento más predominante en el siglo XVI, el antinomianismo, después de la Reforma, cuando se separa precisamente, cuando Lutero pega las 95 tesis hablando sobre cómo debe de ser el cristianismo. Él pega esas 95 tesis, viene una grande reforma en ese ámbito religioso. Había solamente una iglesia que predominaba, la iglesia católica, y de ahí empiezan a surgir otros grupos. Bueno, de los grupos que fueron saliéndose de la iglesia católica, hubo algunos grupos que empezaron a abrazar el antinomianismo. La iglesia católica establecía que con méritos, actividades, muchos rituales y todos los cultos y ceremonias que se hacían, rituales dentro del dogma católico, los creyentes podían alcanzar misericordia y gracia de parte de Dios. Entonces, los antinomianistas en ese entonces lo que buscaron es dejar de obedecer reglas, leyes, estatutos, ordenanzas. Y se fomentó precisamente el antinomianismo en ese periodo, en el tiempo de la Reforma. Bueno, ese movimiento, la siguiente por favor, defendía lo siguiente: defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario. Solamente por creer, solamente por decir yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo que Dios es bueno, yo tengo fe en Él, o sea, nada más por basar la fe en proclamarlo, decirlo, anunciarlo con tus labios, sin importar tus obras, tus acciones, tus hechos, pues eso era suficiente. Eso era todo, eso era el todo, era lo único necesario, que tú fueras un creyente, por decirlo así, como dirían en la actualidad las personas, pues solamente soy creyente, ¿no? Solamente soy creyente, y dicen, bueno, pues yo creo en Dios y creo en Dios, y bueno, creo que el antinomianismo ha llegado también hasta estos tiempos. La gente se anuncia como creyente, pero pensando que solamente por ese hecho ya es algo que era agradable delante de Dios. Yo quiero decirle que realmente Dios nos pide más allá de creer en Él. Más allá de creer en Él, y Santiago nos habló muy claramente, la epístola de Santiago nos habla que la fe debe de ser una fe viva, una fe verdadera. Entonces, el siguiente punto, podemos ver que ellos pensaban que la ley de Moisés era inútil para la salvación. La ley de Moisés era inútil para que las personas encontraran la salvación. Ahora vamos a entender en este día también el propósito de la ley, pero yo quiero anunciarle que la ley, dice la Escritura, la ley es como un ayo. Por la ley se conoce cuando una persona ha cometido un pecado, una transgresión, cuando alguien ha invalidado el mandamiento de Dios o las leyes. Mire, hay personas que de repente cometen una infracción manejando su vehículo, su automóvil, de repente a lo mejor se atraviesa en un crucero o da vuelta en una esquina, una vuelta prohibida, una vuelta equivocada, y bueno, pues lo para la autoridad, los policías de tránsito lo detienen, y la verdad es que le dicen, ¿sabe qué? Pues usted le vamos a tener que poner una infracción, usted se dio una vuelta aquí, se metió a un carril indebido, entonces usted es acreedor a una sanción. Y bueno, la persona, aunque diga, es que yo no sabía que eso estaba mal. La verdad es que el desconocer las leyes no nos justifica o nos hace, pues de alguna forma, inocentes, ¿no? No nos hace inocentes. El desconocer las leyes no nos exime de nuestra responsabilidad. Si el hombre ha transgredido una ordenanza, un mandamiento, se hace acreedor a una sanción. Eso es precisamente lo que nosotros entendemos como leyes.
Entonces, la ley que está escrita en la palabra, en la Biblia, nos ayuda a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y la ley nos dirige a Cristo, nos lleva a Cristo. Eso es el propósito de la ley. La ley nos acerca a Cristo. ¿Por qué? Porque vemos nuestras faltas, vemos nuestra falla. El hombre observa sus pecados, mira cómo está su condición delante de Dios, observa que ha mentido, observa que ha cometido adulterio, que ha caído en fornicación, que ha caído en distintos pecados. Entonces esas leyes están presentes delante de él. Cuando las entiende, cuando las comprende, se da cuenta: estoy en un problema. Estoy perdido, estoy mal. Si Dios me llama a cuentas, ¿qué cuentas le voy a dar? No voy a poder rendir cuentas claras con Él, porque he sido transgresor, porque he cometido pecados, porque he infringido la ley de Dios, porque he violado los mandamientos de Dios. Entonces la ley realmente no es inútil. La ley es un medio por el cual nos hace irnos a hincar a la cruz de Cristo. Nos lleva precisamente a ponernos de rodillas delante de Jesús para pedirle, invocarle perdón, para clamarle perdón por aquellas cosas que el hombre ha cometido. Sin embargo, el antinomianismo veía que la ley era inútil para la salvación, no servía para la salvación, solamente la fe llenaba todas las cosas. Por consiguiente, en el antinomianismo se era indiferente, o sea, no importaba para el antinomianismo que un creyente perseverara en el pecado, que un creyente perseverara en el pecado, para que la gracia la alcanzara o para que la gracia abundara en él. A veces se tenía también ese concepto, que entre más perseveraba en el pecado, más gracia iba a haber en su vida. Bueno, son precisamente errores de entender la palabra de Dios. En el tiempo de los apóstoles decíamos que ya existía este antinomianismo, o sea, estar en contra de la ley de Dios, ir en contra de sus ordenanzas y de sus mandamientos. Y desde los apóstoles se observaba una corriente antinomianista que era conocida como los nicolaitas. Usted quizás ha leído esa parte o ha leído esa porción. Si usted ha leído la escritura y sobre todo en el libro de Apocalipsis, habla de los nicolaitas y nos hace referencia que era un grupo de personas que tenían ciertas prácticas las cuales Jesús aborrecía sus prácticas. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, esa es la cita de Apocalipsis 2:20. En el libro de Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces está hablando de una mujer que era conocida como Jezabel en una iglesia que se estaba llevando a cabo ciertos pecados. Los pecados que estaba cayendo la iglesia a la cual está escrita esta parte de la escritura, estaban cayendo en pecados que tienen que ver precisamente de adorar a los ídolos, o sea, adorar a los ídolos, de comer las cosas sacrificadas a los ídolos, de caer en fornicación. En aquel entonces era común que en los países paganos o los países que no eran judíos o que no eran de Israel, pertenecían al pueblo judío, esas naciones, sus sacrificios los mezclaban con un rito, y la mayoría de esos ritos tenían que ver con actos sexuales también, donde había prostitutas sexuales, ahí sacerdotisas en los templos, donde había un acto sexual dentro de los cultos y de la adoración a sus dioses, con D minúscula, a sus ídolos. Y entonces había una mezcla de ofrendas, sacrificios y pecados sexuales. Entonces Dios veía precisamente en este caso un problema que se estaba dando en la iglesia, que esta iglesia estaba cayendo precisamente en esas prácticas. Y esto quiere decir que
la mujer, dice aquí, una mujer a la cual le nombraba Jezabel, no porque en un sentido literal ese fuera su nombre, sino haciendo remembranza a la reina Jezabel, que fue la esposa de Acab, un rey de Israel que fue un hombre perverso, pero influenciado por su esposa y llevado precisamente a que hicieran muchas cosas contrarias a lo que Dios había establecido en su palabra. Era una mujer, por decirlo así, con una idea de estar en contra de la ley de Dios. Bueno, esa mujer en un sentido figurado es citada en esta iglesia que está precisamente hablándose, y se le hace ver que esa mujer está influenciando a otros. Dice que enseña y seduce a los siervos de Dios, a las personas de esa iglesia, les enseña a ir en contra de la ley de Dios. Esto le decía Dios a la iglesia de Tiatira. Y mire, no era la única iglesia que estaba siendo atacada por errores doctrinales. También en Apocalipsis 2:6 nos habla más específicamente de esta doctrina, de este grupo más bien, los Nicolaitas. Apocalipsis 2:6 dice aquí: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales también aborrezco. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales también aborrezco. Entonces aquí Dios a la iglesia de Éfeso le está haciendo referencia que hay algunas cosas de resaltar y algunas cualidades importantes en esa iglesia, que se cuidaba de la influencia de los Nicolaitas. Y los Nicolaitas, decíamos, tienen que ver precisamente con un grupo que enseñaba a sacrificar a los ídolos o comer los sacrificios de los ídolos y a caer inclusive en pecados sexuales, como diciendo: no importa cómo vivas, no importa cómo vivas, tú solamente por la fe vas a ser salvado. Y esa era una de los peligros y de los ataques que estaba sufriendo la iglesia en esos orígenes. Bueno, quiero decirle que desde ese entonces hasta la fecha la iglesia de Cristo sufre ese ataque a abandonar, a dejar, a hacer a un lado precisamente la ley de Dios, la palabra de Dios, dejarla a un lado, quitarla. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de tener cuidado. Dios nos manda a que guardemos su palabra, sus mandamientos. Jesús dice en Juan 14 y aún en Juan 15 nos habla, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el 15, varias ocasiones refiere: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la Escritura nos insta a que nosotros como creyentes debemos de guardar su palabra. Esta es una de las cosas que ha atacado precisamente al cristianismo. Entonces el antinomianismo es algo que ha invitado, ha sugerido a los hombres a vivir sin ley o estar en contra de la ley. Y quiero decirle otra cosa: hay otra cuestión que también ha afectado también esta parte del cristianismo. Otra de las corrientes, otra de las filosofías o movimientos que ha tratado de golpear a la iglesia en este sentido, de apartarse de la ley de Dios, de no obedecer los mandamientos de Dios, es a base de las indulgencias. Las indulgencias eran precisamente aquellos permisos que otorgaba el Papa otorgaba esos permisos, y donde se le daba a los hombres un perdón. Ese perdón lo compraban, normalmente era comprado y era adquirido con una suma alta de dinero, se compraba ese perdón. Y había indulgencias dependiendo los pecados. Si era una persona quería que le perdonaran su pecado o sus pecados porque había caído a lo mejor en incesto, había tenido relaciones impuras con alguno de sus hijos o de sus hijas, entonces pues la suma era de tal cantidad.
Y si era una monja que había cometido ahí actos impuros, entonces la suma era otra cantidad. O sea, era dependiendo los actos, dependiendo la persona, y entonces pues algo así como que dependiendo el sapo va el tamaño de la pedrada. Entonces, dependiendo los actos que las personas hubieran cometido, pues se basaba una suma de dinero. Y si alguien quería inclusive que le fueran perdonados no solamente los pecados que cometió en el pasado, los que pudiera cometer en el futuro, pues bueno, ya se proyectaba un poquito más la cantidad. Ya no era solamente una determinada suma, sino que se le podía agregar unas cuantas libras más de dinero para que fuese precisamente justificada su vida aún por los pecados por venir. ¿Qué eran las indulgencias? Según el catecismo de la Iglesia Católica, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. La indulgencia es la remisión, la palabra remisión es el pago de una deuda, la remisión ante Dios de la pena temporal de los o por los pecados. Y la verdad es que la indulgencia es otra manera, la siguiente por favor, es otra manera de decirle al creyente o de invitar a la cristiandad a decirle que no tenía ningún problema si quería quebrantar las leyes de Dios. Las indulgencias era algo que precisamente el hombre hacía para tratar de quitarse esa conciencia molesta, esa conciencia que la verdad no deja dormir, no deja estar en paz al hombre y está pensando y está inquieto, no se concentra en su trabajo, en sus labores, y cuando se acerca al esposo o a la esposa se siente nervioso, angustiado, preocupado, con una mirada perdida, se siente mal ahí por causa de la conciencia y porque su conciencia le da testimonio de las cosas que él ha hecho o de las cosas que ha quebrantado, mandamientos, ordenanzas. Y mira qué fácil era decirle a una persona, pues véndame una indulgencia, ya no aguanto esta conciencia, ya no soporto este remordimiento, ya no tolero esta vida de castigo, de condena, de culpabilidad, por favor deme un alivio. Y es algo así como la persona cuando tiene algún dolor, mire, lo primero que quiere, mire, hágame lo que sea, pero quíteme este dolor, hágame lo que sea, como cuando llegas ahí con el dentista, ¿no? ¿Cuánto va a hacer usted? Solamente quíteme este dolor, ya no aguanto este dolor. Por favor, mira, hágame algo, sáqueme la muela, quíteme lo que me tenga que quitar, pero ya quíteme este dolor. Bueno, así en un sentido figurado, a veces la gente con su conciencia está buscando hacer algo para tratar precisamente de sentir un alivio espiritual. Y las indulgencias fungían precisamente como ese Alka-Seltzer, esa aspirina, esa naproxeno que puede quitar el dolor que algunas personas sienten. Y les ayudaba a sentirse un poco tranquilos. Bueno, era una manera de decirle al creyente, no hay problema. Si has quebrantado las leyes de Dios, no hay problema, existen las indulgencias. La siguiente diapositiva, por favor. Las indulgencias más o menos en el año de 1506 fueron difundidas en aquel año. ¿Sabe para qué? Para recaudar fondos y poder construir la Basílica de San Pedro. O sea que esa basílica que sigue ahí en pie ha sido construida en base al engaño y al error que se les hizo creer o que se les vendió a muchas personas, pensando que con ese documento, que con ese papelito sus pecados iban a ser redimidos, iban a ser perdonados. Y ahí siguen las personas, ahí en la explanada de la Basílica de San Pedro, congregándose todos los domingos para escuchar una misa, para ver a un hombre ahí parado, escuchar unas palabras. Y mire nada más el historial que viene precisamente en ese edificio, en base al engaño que hicieron para muchas personas. Hubo un predicador del siglo XVI conocido como John Tetzel. Este hombre era el orador, era el
el que tenía el denuedo para vender estas indulgencias. Y él decía lo siguiente: venid y os daré cartas provistas de sellos, por las cuales todos vuestros pecados os serán perdonados, inclusive los que quisierais cometer en el futuro. Y así se la pasaba en las calles iban voceando ahí que ya habían llegado las indulgencias a esa comunidad, a ese pueblo, y llevaban ahí un cofre muy grande. Entonces la gente ahí depositaba el dinero y le daban precisamente su indulgencia. Y de esta manera anunciaban, promocionaban esta obra, o esa labor, más bien esta maldad que hacían en aquel entonces. Venid y os daremos cartas provistas de sellos. Los sellos, por supuesto, tenían que ser los sellos papales. El sello del Papa, para que la gente tuviera certeza y confianza de que ya el Señor había abogado por ellos y les había perdonado sus pecados. Entonces así podrían ellos pues quedar limpios de esas penas, de esas condenas, incluso por los que quisieran cometer en el futuro. Y tenía una cancioncita por ahí donde decía él que así como sonaba el tintín de la moneda en el fondo del cofre, así el alma del penitente salía del purgatorio e iba al cielo. Entonces iba tarareando ahí la musiquita, esa melodía, esa rima. En la lengua original sonaba en una rima. Y decía que en el fondo se escuchaba el tintín de la moneda cuando caía en el cofre, y así como se oía el tintín, el alma del penitente hallada en el purgatorio salía de ese lugar para ir al cielo. Y entonces de esa manera se difundía este indulto, esta licencia, esta indulgencia, que era más que nada una licencia, como una licencia para pecar, ¿no? Una licencia para seguir en el pecado. La siguiente, por favor. Es una imagen de una indulgencia del tiempo medieval. El espacio que está en blanco ahí en la fotografía se dejaba así en blanco para que ahí se anotara el nombre de la persona, y también se anotaba ahí la cantidad que ponía, ¿no? O sea, la cantidad que tenía que pagar por su indulgencia. Y todo iba con el sello papal, las firmas y cuántas cosas más ahí. Eso era precisamente, o estas son algunos ejemplos en la historia de cómo el hombre ha tratado de buscar un permiso y una forma de vivir lejos de la ley, apartado de la ley de Dios. Son ejemplos que encontramos en la historia, pero mire, la verdad es que yo creo que de los que estamos aquí, con todo el respeto lo digo, y usted tiene que ser honesto y franco, quizás usted ha vivido también con una licencia para tratar de hacer lo que le agrada y tratar de alguna forma de sentir que sigue agradando a Dios o que está bien con Dios. Mire, es un tiempo en donde nosotros necesitamos ser sinceros en nuestra vida. Nosotros necesitamos entregarnos verdaderamente a Dios y estar en la voluntad de Dios. Es un tiempo para que baste ya lo que se hizo en el pecado, lo que se hizo en el tiempo de la maldad, o sea, dejar a un lado esas cosas y empezar a seguir a Dios. El hombre siente que tiene muchos permisos. Por ejemplo, los jóvenes sienten que tienen permisos. Es que es mi vida. Es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. Y bueno, pareciera que el hecho de que ellos son dueños de sus personas, dueños de sí mismos, les da un permiso para hacer lo que ellos quieren. Algunos esposos encuentran algún justificante: es que tú me orillaste a hacer esto. O las esposas a veces pueden encontrar algún argumento. Y etcétera. Podría haber distintas situaciones que el hombre ha tratado de buscar, de justificar y de encontrar una razón para vivir sin ley. Es más, hay hasta quienes dicen: ¿sabe qué, hermano? Yo ya no voy a la congregación porque nadie me habló ahí, nadie me saludó, nadie me dijo: hermano, vente, oye, ¿cómo estás?
Algunas personas encuentran algún motivo, alguna razón, y quiero decirte algo, la verdad es que para que nosotros nos apartemos de Dios y de las cosas de Dios, eso es muy fácil, y siempre, y a lo mejor muchos vamos a encontrar algún argumento, alguna razón que la encontremos como un justificante en nuestras vidas. Pero la realidad es que nosotros debemos de hacer a un lado ya eso y darnos cuenta de nuestra necesidad. Nuestra necesidad es estar con Dios, nuestra necesidad es buscar a Dios, nuestra necesidad es arrepentirnos de nuestros pecados. La necesidad que tienes es arrepentirte de tus pecados, salir de esa vida en la cual te has encontrado, salir de ese estado espiritual en el que tú mismo ya no lo disfrutas, ya no realmente encuentras el sentido a lo que haces, te das cuenta que tu corazón se siente cada vez más vacío. Es entender que nuestra vida solamente va a ser llena y plena con Dios, no va a ser llena y plena en el pecado, por más que nosotros querramos encontrar alguna razón para ir y correr hacia el pecado. El hombre no es satisfecho, no es pleno en esa vida. Por lo cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios. En este estudio quiero pasar a otra parte también que es importante entender, algunas características sobre la ley de Dios. Es necesario que nosotros comprendamos esas características, las características de la ley de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 19, el verso 7 y verso 8. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor. Para que nos desentumamos, los que ya se cansaron de estar sentados. El Salmo 19, verso 7 y verso 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Yo creo que si nosotros pudiéramos estudiar cada uno de estos pasajes, por ejemplo, está este Salmo 19, está el Salmo 119, imagínense que nos pasáramos un ciclo estudiando el Salmo 119, realmente son más de 100 versículos que se encuentran en ese Salmo, y estos hablan precisamente de la ley de Dios. El Salmo 1 también nos habla sobre la ley de Dios, y cada uno de ellos nos resalta cualidades y características de la ley de Dios. Vamos a tomar nuestro lugar, gracias. Entonces aquí nos dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La ley de Dios convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bueno, yo creo que hay aquí 4 características importantes que nos da sobre la ley de Dios. Primero nos dice que es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Podemos verlo aquí en la diapositiva, por favor. La ley de Jehová es perfecta. Y cuando dice que es perfecta la ley de Dios, quiere decir que ya no puede ser corregido, que no existe algo que lo supere. O sea, esa ley, la ley que usted y yo tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, y también ojalá en nuestros corazones esté escrita esa palabra, dice que ya no puede ser corregida porque es perfecta. Y además no existe otra ley que pueda superarla, que pueda uno decir, bueno, pues estas leyes son mejores que las que están ahí en la Biblia. Entonces le da un distintivo la Escritura a la ley de Dios como algo que no puede ser mejorado,
que no existe sabiduría, conocimiento, leyes humanas que puedan superar las leyes que ya están escritas, las cuales proceden de un ser sumamente inteligente, supremo, soberano, un Dios sabio, un Dios que busca lo bueno y que no busca la destrucción del hombre, sino las cosas buenas. Por eso dice que es perfecta, es una ley perfecta. También nos dice que es fiel el testimonio de Dios. Y cuando dice que es fiel, quiere decir que se va a cumplir todo lo que está en él escrito. Todo lo que habla la Escritura, todo lo que dice la palabra de Dios y nos hace referencia sobre la ley de Dios, dice que es fiel y se va a cumplir. Y el mismo Señor Jesucristo confirmó lo que dice este salmo, diciendo que pasarán los cielos y la tierra. Dice que nada de la ley de Dios pasará, o sea, todo se va a cumplir. Es más fácil que pasen los cielos y la tierra a que una jota, una tilde sea cambiado de lo que ya está escrito. Se va a cumplir. Entonces la ley de Dios es fiel, se cumple todo lo que está ahí escrito. Y si el hombre ha vivido separado de Dios, si el hombre ha vivido ausente de Dios, o sea, alejado de Dios, es por eso que el hombre siente que algo le hace falta. Si el hombre persevera en el pecado, no encontrará vida, no encontrará felicidad ni dicha, encontrará todo lo contrario. Son cosas que nos dejan ver cómo se cumple la palabra de Dios. También nos dice que es recta. La palabra de Dios o la ley de Dios es recta y quiere decir que busca justicia, busca llevarnos a lo que es justo, correcto, lo que es, dice, puro, no, donde no hay mancha, donde no existe mancha o contaminación. Y mire, la palabra de Dios es recta, que nos quiere llevar precisamente a eso, a que nuestras vidas puedan ser rectas, que nuestra vida pueda ser recta delante de Dios, y ese es el propósito que Dios tiene a través de su palabra. Jesús, por ejemplo, en una ocasión decía a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero en ese contexto también le decía a los discípulos que el Padre es el labrador, Él es la vid verdadera, y que el Padre viene y limpia esa vid verdadera, y viene y limpia los pámpanos para que lleven más fruto. Entonces, la palabra de Dios es un medio que tenemos para buscar la justicia, es decir, que nos dirige a caminar en justicia, a ser puros y a no tener mancha. Otro punto también es que alumbra. La palabra de Dios alumbra el entendimiento al hombre para que conozca a Dios. Alumbra nuestro entendimiento. Y esto es una realidad, ¿sabe por qué? Porque muchas veces vivimos ajenos, vivimos indiferentes, o vivimos a lo mejor en una ignorancia, en un desconocimiento, en una oscuridad. Vivimos como de noche, sin saber hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde se dirige, cuál será el fin de nuestros caminos, cuál será el fin de tu vida sobre esta tierra. A veces se vive en el error, a veces pensando que cumpliendo ciertas cosas, haciendo ciertas áreas buenas en tu vida, cambiando en ciertas cosas, pero las cosas que necesitan ser alumbradas en tu vida, aún hace falta más la luz de la palabra. Y el hombre vive pensando que el fin de su camino será bueno. El fin será bueno, pero como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el hombre está en un camino sin saber que el fin de su camino es hacia la muerte. Por eso cuando llegas a la palabra o vienes a escuchar un mensaje o estás leyendo la palabra de Dios, Dios a través de su palabra alumbra áreas de tu vida. ¿Cómo te conduces en tu trabajo? ¿Cómo eres en la iglesia como hermano? ¿Cómo eres como una persona que se dedica a esta labor como trabajador ahí en la oficina, manejando un vehículo? ¿Cómo eres como esposo, como esposa, como un joven cuando estás en tu cuarto? Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te alumbra y te ayuda a entender y a discernir: ¿estoy mal
o te confirma diciéndote vas por el camino correcto. Entonces alumbra nuestro entendimiento para que conozcamos a Dios. Quiero decirte que ese texto lo que nos manifiesta es que la ley de Dios es buena, es pura, es perfecta, es fiel, es recta, es justa. Y la pregunta sería, ¿por qué no habríamos de guardar una ley de un Dios así? ¿Por qué no habríamos de guardar la ley de Dios si es pura, es perfecta, es justa y es buena? Seguramente nosotros necesitamos obedecer esa ley. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17 y verso 18, por favor. Mateo capítulo 5. Jesús nos enseña que Él no vino a abrogar la ley. Mire lo que nos dice aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y bueno, es lo que relacionábamos hace un rato con el Salmo 19. Pero aquí Jesús nos enseña algo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta palabra abrogar quiere decir soltar, quiere decir invalidar, detener, derribar, desechar. O sea, Dios no vino a desechar, no vino a invalidar, a destruir, no vino a soltar, o sea, como detener que se guarde o que se cumpla. Dice, no penséis que he venido para abrogar, para quitar, para invalidar. No vino Jesús a hacer un llamado a vivir sin ley. Más bien Jesús nos insta en el verso 18 que recordemos que la palabra de Dios es fiel. El precepto de Dios es fiel, se va a cumplir todo lo que está escrito. Y nosotros debemos precisamente cuidar en guardar la ley. Ahora, ¿por qué será que entonces algunas personas caen en la idea, en la conclusión de que ya no debemos de guardar la ley? ¿Por qué algunas personas piensan que ya no se deben de guardar los mandamientos, las ordenanzas y la palabra de Dios? O sea, hablando específicamente de mandamientos. Porque hay una confusión precisamente a qué ley se refiere. ¿Qué ley es la que realmente ha quedado abolida? ¿O qué ley ha quedado abrogada? O sea, ya no debemos de guardarlas y llevar a cabo esas leyes. Vamos a entender lo siguiente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los primeros 5 libros, sobre todo del libro Éxodo en adelante, habla sobre los mandamientos. Y vienen muchos mandamientos de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. En esos mandamientos o en toda esa serie de mandamientos que ahí se encuentran, se distinguen mandamientos de distintos tipos. Por ejemplo, unas eran leyes ceremoniales o mandamientos ceremoniales. Había otros mandamientos ahí que eran leyes sanitarias. Otras eran leyes cívicas o civiles y leyes morales. Leyes morales. Quiero hablar un poquito de alguna de estas, o sea, solamente para que nosotros las conozcamos y identifiquemos cuáles son las que siguen vigentes. Por ejemplo, la ley civil, esas leyes civiles que se encuentran en el Antiguo Testamento, lo que se buscaba era regular las relaciones personales, las relaciones que existen entre personas, relaciones de persona a persona, sobre todo cuando había dificultades con el vecino. Que el vecino no extendiera más su terreno, ¿no? Que le mete más metros a su tierra y a ti te quita, obviamente. Entonces, había leyes civiles, por ejemplo, sobre ese tipo de cosas. Había una ley civil en el pueblo de Israel que tenían que participar las personas que habitaban en determinada comunidad. Por ejemplo, usted recuerda ahí en Juan cuando dice que le trajeron a Jesús una mujer que la habían encontrado en un acto de adulterio. La llevan delante de Jesús, estaba Jesús en el templo y entonces la ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer la hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Moisés nos ordenó que la apedreáramos. O sea, ellos vienen a decirle a Jesús, tenemos que cumplir nuestras leyes.
tenemos que castigar al adúltero. Y lo que Moisés nos ha ordenado es tomar las piedras y apedrearla. Y bueno, usted recuerda el evento. Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que todos salieron huyendo de esa escena porque estaban redargüidos a causa de sus pecados. Bueno, ellos lo que iban a hacer era cumplir una ley civil. La ley civil les ordenaba a ellos castigar a los adúlteros. Pero más allá de esa ley civil, también querían condenar a una mujer cuando ellos estaban realmente también errados, estaban mal moralmente, o sea, no estaban bien delante de Dios. Y la ley civil ahí era apedrear a esa mujer. Apedreaban a los hechiceros, a los adúlteros, a los hijos rebeldes, los apedreaban, mandaban a llamar a los ancianos de la comunidad y los padres traían a su hijo y le decían, nuestro hijo es un bebedor, es un borracho, es un hombre perezoso, es un hombre que nos falta el respeto. Y entonces la gente se juntaba y apedreaban a esos hijos ahí. Era una ley civil, o sea, que las personas que estaban en esa comunidad tenían que castigar el delito. Esa era la ley para ellos, tomar piedras y castigar al que hacía lo malo. Esa era una ley civil. Y bueno, estaban precisamente leyes como las leyes de los siervos. ¿Qué leyes había para los siervos, los esclavos? Esas también eran leyes civiles. Son ejemplos que vienen en la Escritura. Obviamente esas leyes son prácticas que se tenían en el pueblo de Israel y son las que ya no debemos de atender nosotros como cristianos. Imagínense apedrear a un adúltero. Bueno, ahora ya quieren linchar, ¿no? A los ladrones y todo ese tipo de cosas, pero eso es también un ilícito, o sea, es algo que no está justificado por la ley. La ley no justifica que una persona tome venganza por su propia mano. Y esas leyes, podríamos decirlo, lo que estamos hablando de las leyes civiles, eran para el pueblo de Israel y debían de guardarlas ellas. Los cristianos ya no deben de guardar esas leyes. Otro ejemplo son las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales tenían que ver con todas las reglas, todos los mandamientos para los sacrificios, por ejemplo. La ofrenda, las ofrendas que se ponían, la ofrenda mecida, la ofrenda de la Pascua o la ceremonia de la Pascua llevaba ciertos ritos, ciertas normas que guardar. Por ejemplo, dentro de las leyes de la Pascua tenía que ser un cordero de 1 año, pero yo no tengo de 1 año, tengo uno de 2 años, a ver, me voy a traer el de 2 años. No, tenía que ser de 1 año. Esas eran reglas para ese tipo de rituales que se hacían en el pueblo de Israel. En las fiestas, en las celebraciones, la circuncisión es un ejemplo precisamente de una ley ceremonial. Las fiestas de las lunas nuevas, las fiestas que había al transcurso de los años, la Pascua, los tabernáculos y distintas fiestas que había precisamente en el pueblo de Israel. Había leyes para guardar todas esas fiestas. Bueno, como cristianos ya no tenemos que traer un cordero para sacrificarlo los domingos, ¿no? Ya no tenemos que hacer eso. Ese tipo de leyes, dice la Escritura, que eran tipo y figura de lo celestial. Esas son las leyes que están abrogadas, las leyes ceremoniales. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. Colosenses 2, verso 16 y verso 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice aquí que todo era sombra de lo que había de venir. Y realmente las leyes ceremoniales, todas las leyes ceremoniales eran una figura, era una representación de lo que Cristo iba a hacer a través de su obra, de su vida, de su ministerio, de su labor, de su sacrificio. Todo nos dirigía precisamente a Cristo.
La escritura en Gálatas nos dice que el fin de la ley era Cristo. El fin de la ley era Cristo. O sea, algo nos estaba dirigiendo estas leyes ceremoniales, preparándonos para que cuando viniera Cristo, entonces identificáramos al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Él vendría a cumplir todas esas cosas. Entonces, por lo que dice aquí Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, lo que nos habla Hebreos, toda la epístola de Hebreos, varios pasajes de esa escritura nos hacen referencia a que las cosas que se hacían en el pasado, en el Antiguo Testamento, respecto a celebraciones, festividades, rituales, ceremonias que se hacían, eran figura de lo que Cristo vendría a ser. Tuvimos un sacrificio único y suficiente, y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, solamente las leyes ceremoniales son parte de estas cosas que ya no guarda el cristiano. Y bueno, había otras leyes como las leyes sanitarias que buscaban evitar que hubiese enfermedades y epidemias en Israel. Había una ley para la lepra, las leyes que había para el flujo, hombres o mujeres que tuviesen o presentasen flujo en sus miembros o en sus partes genitales, tenían que guardar ciertas leyes, y todo esto seguramente era para buscar evitar que hubiese enfermedades y epidemias en Israel. Y las otras leyes, que son las que nos atañen, nos interesan ahorita, son las leyes morales o la ley moral. La ley moral es la que rige la conducta del hombre. Mire que las leyes morales las encuentra usted en muchos lugares. Hasta en un partido de fútbol se encuentran leyes morales. Cuando un jugador golpea a otro jugador, se hace acreedor a una sanción. En una comunidad, en un municipio, hay leyes morales. En un país, en un estado, en todos los países, en todos los continentes existen leyes morales. Bueno, la ley de Dios es una ley moral, hablando de, por ejemplo, los mandamientos de Dios. Hay 10 mandamientos que da ahí Éxodo 20. Y la Biblia tiene varios mandamientos, o encontramos varios mandamientos. Esos se refieren a las leyes morales. Esos mandamientos, esas ordenanzas que nos enseñan lo bueno o nos muestran lo que está mal, esas son las leyes morales, y esas son las que son aceptables delante de Dios. Nos dice que es aceptable delante de Dios, y también estas leyes morales son universales. Eso quiere decir que son para todo el mundo. En base a esa ley moral, Dios va a juzgar a los hombres, y así juzgará a uno de China como juzgará a un mexicano bajo las mismas leyes. Esas leyes están escritas en nuestras conciencias, sobre todo leyes muy básicas, y las demás podemos encontrarlas aquí en la palabra, en la escritura. Entonces, la ley moral es universal, la ley moral de Dios es universal, es para toda persona, independientemente de su nacionalidad. Y como ejemplo tenemos los 10 mandamientos. Son precisamente ejemplos que tenemos. ¿En el Nuevo Testamento hay leyes? Claro que hay leyes. ¿Habrá mandamientos y ordenanzas en el Nuevo Testamento? Sí. No solamente en el Antiguo Testamento encontramos leyes morales de Dios, también encontramos leyes morales en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una lista que nos habla de lo que es aceptable o de lo que no es aceptable más bien delante de Dios, nos lo habla Gálatas 5 del verso 19 al 21. Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21 es un ejemplo de una ley moral que habla Dios en el Nuevo Testamento. Nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
no heredarán el reino de Dios. Y bueno, al dar una sentencia al final de toda esta lista de cosas que nos menciona, nos da una sentencia, eso ya lo hace de carácter ley, o sea, tiene un carácter de ley. Como está implícita una sentencia, se convierte esto en una ley. Si no tuviera la sentencia, por ejemplo, quedara el texto hasta y cosas semejantes a estas, que hasta ahí quedara ese texto, entonces sería una sugerencia. Pero las leyes de Dios no son una sugerencia. La ley moral de Dios no es una sugerencia, es algo que nosotros debemos de guardar, de obedecer. Son leyes, están vigentes. Otro pasaje está en Apocalipsis 21, verso 8. Vamos a verlo. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces nuevamente nos hace referencia a conductas que desacredita a Dios, conductas que no aprueba Dios, que no son aceptables ante Dios, como las que vimos en Gálatas. Son también conductas que no aprueba Dios, que no son aceptables delante de Dios, y después nos da la sentencia que esas personas no van a poder estar con Dios, sino que tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre. Se refiere a la condenación eterna, se refiere al infierno. Y bueno, la verdad es que esto en el Nuevo Testamento son leyes morales. ¿Estará vigente esa ley? Claro que sí, está vigente esas leyes. Dios insta a todo creyente verdadero a que se aparte de esas conductas para evitar la sentencia, el castigo. Insta a los hombres a que se arrepientan de esas obras. ¿Para qué? Para que Dios les conceda misericordia, gracia, y para que Dios les dé la oportunidad de entrar a su reino. Dios insta al hombre a que cambie su vida, a que cambie de ese camino. Si el hombre está en el camino del pecado, el hombre tiene que transitar o cambiarse al camino de Dios, o sea, transitar el camino de Dios. Entonces, ¿por qué las personas consideran que ya no debemos de estar bajo la ley? Vamos a ver algunos textos que se entienden equivocadamente. Por ejemplo, uno de ellos, los siguientes textos que apoyan el error doctrinal de que ya no debemos guardar la ley. Uno de ellos está en Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Dice lo siguiente aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La interpretación que se tiene sobre este texto es pensar que la ley de Dios es una maldición. Entonces, hermano, es que nosotros ya no estamos en la ley, porque eso era una maldición para nosotros. Estamos en la gracia de Dios, por lo cual nosotros ya no estamos obligados a guardar la ley de Dios, porque Dios, al estar Cristo en el madero, la maldición fue sobre ellos. Entonces, si la maldición venía por no obedecer la ley de Dios, bueno, esa maldición ya fue sobre Cristo y ya no será sobre nosotros. Entonces hay una interpretación equivocada, errada de lo que nos habla aquí la Escritura. Y bueno, nosotros veíamos hace un rato en textos, por ejemplo el Salmo 19, decíamos que la ley de Dios es buena, ¿no? Todo lo contrario, o sea, no es que se refiera a que la ley es maldición. A lo que nos habla aquí la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir, la maldición, la palabra maldición aquí está refiriéndose a las consecuencias, a la pena, al castigo, a la sentencia que va a venir a causa de invalidar o de quebrantar o violar la ley de Dios. Y mira, en eso es claro la Escritura. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 18, nos hace referencia precisamente de cosas que el hombre
tendría que obedecer, guardar. Es en el 28, Deuteronomio 28, del verso 1 al verso 14, nos habla de cosas que vendrían si el hombre guardaba las ordenanzas y los mandamientos de Dios. O sea, las bendiciones se conocen primero como las bendiciones de la obediencia o la bendición por guardar la ley de Dios. En el capítulo 28 de Deuteronomio, del verso 1 al 14, es eso. Después, en el verso 15, del verso 15 hasta al final de este capítulo, que termina en el versículo 68, bueno, nos habla de las maldiciones que vendrían por invalidar la ley o por no obedecer la palabra de Dios, no obedecer los mandamientos de Dios. Y bueno, en comparación, pues realmente son bastante la diferencia en versículos, ¿no? 14 versículos y en el otro lado son 53 versículos que vienen precisamente sobre la maldición. Entonces, cuando se interpretan más estos pasajes, a veces se piensa que la ley trae una maldición. Lo que realmente la Escritura nos muestra es que el hombre, cuando obedece a Dios, le va bien. Pero cuando el hombre no obedece a Dios, le va mal. Le va mal y vienen consecuencias a su vida. Y eso se lo dijo Dios a Caín desde el inicio, ¿no? Le dice: Caín, si hicieres bien, no serás enaltecido, pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Las consecuencias vienen por estar lejos de la palabra de Dios. Y entonces la diferencia de versículos, yo creo que lo que nos enseña en esencia es que hay más infelicidad, hay más vacío, hay más problemas, hay más aflicción, hay más quebranto cuando estás sin Dios que cuando estás con Dios. Eso no quiere decir que cuando estás con Dios no hay problemas, no hay dificultades. La grande diferencia es que cuando hay dificultades y problemas, si tú permaneces en la voluntad de Dios, Dios está ahí contigo, te ayuda, te sostiene, como leíamos hace un rato y al inicio, lo que habla en Isaías 43. Entonces, la mal comprensión de ese pasaje de Gálatas 3:13, refiriéndose a que la maldición, la ley es como maldición, pues hace entender a los hombres que ya no debemos de estar bajo la ley y lo consideran como una razón para no guardar los mandamientos de Dios, además de que la maldición ya ha sido vertida o ya ha sido colocada o puesta sobre la persona de Cristo. ¿Qué otro argumento se tiene o qué otro pasaje? También está otro texto que encontramos en Romanos capítulo 6, verso 14. Dice este texto: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este texto es lo que usan precisamente para hablar de la nueva etapa, la dispensación en la que nos encontramos. Pero decíamos hace un rato también el no comprender de manera correcta la palabra gracia. Se hace un énfasis a que estamos en la gracia. Se piensa que el estar en la gracia es como una indulgencia o como un antinomianismo o como una licencia para continuar en la vida del pecado. Es como se entiende y se interpreta este pasaje y es precisamente un error. Vamos a ver el verso 15. Es importante ver el contexto. Recuerde que un texto fuera de contexto pues es un buen pretexto. Romanos capítulo 6, verso 15, el contexto nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y bueno, algunas personas solamente se quedan en el verso 14, ya no leen el verso 15, o no vienen sus Biblias.
se quedan solamente en el hecho de que ya vivimos en el tiempo de la gracia y entonces ya no estamos bajo la ley, por lo cual no importa yo cómo viva, no importa si miento, si caigo en esto, si digo estas cosas, si vivo de esta manera, si ando en cosas ilícitas, no importa porque ahora estoy bajo la gracia. Nos aclara el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, esta palabra en ninguna manera es un negativo tajante, como diciéndote, pues ni se te ocurra. Hubiera quedado bien a lo mejor decir que ni se te ocurra interpretar así la escritura, ¿no? Ni se te ocurra pensar de esa manera. No, es un negativo tajante precisamente al engaño y al error. Y es muy clara la escritura. Otro texto que nos puede ayudar es en Romanos capítulo 3, verso 31, sobre todo porque se piensa que solamente la fe es suficiente. La fe es suficiente, está en Romanos 3, 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, como la ley es sola y es única y suficiente, ya no debemos de guardar los mandamientos. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe nos lleva a obedecer a Dios. Eso nos lo enseña precisamente Santiago, ¿verdad? Recordará usted lo que leíamos ya y se estudiaba en Santiago. Solamente le doy la cita, usted puede leerlo en casa. Santiago capítulo 2, del verso 8 al 12, nos dice que nosotros debemos de guardar la palabra de Dios y que la misma fe nos lleva precisamente a obedecer la palabra de Dios. Y otro texto que se confunde o se interpreta de forma equivocada es 1 Corintios 9:20. 1 Corintios 9:20. Se interpreta de una forma equivocada este pasaje. Pablo está hablando de su condición, de su obra, de su labor, de su ministerio. Y él decía aquí en el verso 20 de 1 Corintios 9, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y bueno, la interpretación equivocada que hay de este pasaje es que Pablo, por ejemplo, había momentos en donde él vivía sin ley y que cuando estaba con los judíos, pues bueno, como que ahora sí guardaba la ley de Dios. El error está precisamente en entender a qué ley está hablando el apóstol Pablo. Cuando dice que estaba con los judíos, él era un judío, se hacía como los judíos, sujeto a las leyes. ¿Y a qué leyes se refería? A las leyes, principalmente las leyes ceremoniales, porque la ley moral de Dios la vivía como judío y también estando con los paganos, o sea, entre gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Vivía guardando los mandamientos de la ley moral de Dios, en todo lugar, en todo momento. Pero cuando estaba con los judíos, o sea, participaba de las actividades que hacían los judíos.
ceremonias o ciertas actividades que ellos hacían, sobre todo los cultos que tenían en la sinagoga, el escudriño de la escritura, la interpretación de la palabra, a ciertos rituales. Se reunía con ellos, por ejemplo, los días sábados, que era una ley de los judíos para estar precisamente con ellos el día sábado, guardando ese día, estando en la sinagoga y participando de las actividades con ellos, y algunas otras actividades que se hacían con los judíos. Entonces, cuando estaba con los judíos, se identificaba con ellos como judío que era. Pero cuando estaba con los gentiles, dice que se hacía como un hombre que no tuviese ley, ¿no? Aunque realmente estaba sujeto a la ley de Dios. En el verso 21 dice, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Y ahí se refiere a la ley moral de Dios. Entonces, en este pasaje más bien habría que identificar qué ley está hablando. Se refiere a las leyes ceremoniales cuando estaba con los judíos, y con los gentiles está haciendo un énfasis a la ley moral de Dios. Dice Romanos 2:13 que los oidores de la ley no son los justos ante Dios, sino más bien los hacedores de la ley. Ellos son los justos. Los que hacen la ley de Dios son justos, y eso es lo que nos hace referencia la Escritura. Vamos a pasar aquí a unas conclusiones para terminar este tema. Y bueno, la conclusión es, ya veíamos estos pasajes de Colosenses 2, 16, 17. Es una interpretación equivocada hablar de las leyes morales. Ese texto se refiere a las leyes ceremoniales, lo de Colosenses 2, 16. La conclusión es que la fe nos lleva a obedecer la ley de Dios. Eso es lo que realmente nos enseña la Escritura. Lo que habla la Escritura en Romanos, lo que habla también la Escritura en el libro de Hebreos, y lo que habla Santiago nos insta a que la fe nos lleva a la obediencia a Dios. Los que hacen la ley de Dios son los justos. Y recuerde que un propósito de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es llevarnos hacia la rectitud, caminar en justicia, vivir conforme al propósito de Dios. Y ese es el propósito que Dios tiene sobre un creyente, llevarlo a caminar de una manera justa. El cristiano continúa guardando la ley de Dios, y esa es la conclusión más importante de esto que estamos aquí refiriendo, y la pregunta que hacíamos al inicio. ¿El cristiano está bajo la ley? Sí, el cristiano continúa y debe continuar guardando la ley de Dios, la ley moral de Dios. Ya no hay ritos, ya no hay ceremonias, rituales que hacer en el sentido de sacrificios, ofrendas, actos de cómo purificarse y limpiarse, sino es precisamente a través de seguir el consejo de parte de Dios en la palabra, seguir su enseñanza. La otra conclusión es que el cristiano no lo hace por obligación, o sea, no guarda la ley moral de Dios por obligación, sino por amor a Dios. Y en eso Jesús precisamente lo establecía en Juan 14 y en Juan 15, en varios textos está Jesús diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan, que fue precisamente discípulo de Jesús, en sus epístolas hace referencia también a esto, haciendo referencia a que el guardar la ley de Dios, en esto conocemos que amamos a Dios. Amar a Dios es precisamente guardar sus mandamientos. Entonces el creyente no lo hace por obligación, sino por amor a Dios. El cristiano entiende que la ley de Dios es perfecta, es santa y es buena. Sabe que es lo más adecuado, que es lo correcto, que es lo más sensato, obedecer la palabra de Dios. Y bueno, aquí concluimos este estudio. Quisiera invitarle a que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Amado amigo, Dios nos insta a que guardemos su palabra.
Y yo quiero decirte, aprovechando este mensaje, que si tú no has guardado la palabra de Dios, pues es necesario que tú le pidas perdón a Dios y te pongas a cuentas con Dios. Que le pidas ayuda a Él, que le ruegues que te ayude en tu vida. La ley de Dios o la palabra de Dios nos hace ver nuestra condición, nuestra necesidad, para ir a Cristo y suplicar de Él misericordia, ayuda, compasión. La ley nos permite entender nuestra responsabilidad, nuestra culpabilidad, nuestro problema delante de Dios, de qué tamaño es, pero también la ley de Dios nos enseña a correr a Cristo y nos hace ver que el fin de toda la ley es Cristo, ir a Él, buscarlo, humillarnos delante de Él, entregar nuestras vidas. Y ese es un llamado que hay también en este mensaje. Tienes que entregar tu vida a Dios. Apártate de aquellas cosas que has cometido y has vivido haciendo y que han ofendido a Dios y están ofendiendo a Dios. Dios te hace un llamado a que te arrepientas de ello y te vuelvas a Él. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que tu palabra siga siendo viva, eficaz en este tiempo, Señor. Y que nos ayudes, Padre eterno, a que no haya indulgencias en este tiempo, que no haya seguir un llamado, Padre, de estar en contra de tu palabra y de tus mandamientos, sino que más bien haya un avivamiento, Señor. Como dice el salmista, vivifícame según tu ley, Señor. Que haya un volvernos a tu palabra, Señor, que haya un volvernos a las Escrituras. Y nuestra nación necesita un avivamiento así, Señor. Que se deje de robar, que se deje de mentir, que se deje de cometer tanto asesinato, robo, homicidios. Que se deje de robar, Señor, que se deje de hacer tanta violencia. Que se establezcan familias sólidas, basadas en tu palabra, en tus principios. Y todo eso está, Señor, en que nuestros corazones se vuelvan a ti, Señor. Que venga un avivamiento así, Señor, en esta nación, donde en este país, los que estamos aquí presentes, nuestros corazones sean vueltos a tu palabra, Señor. Los que escuchan este mensaje, Señor, que estemos viviendo, Señor, conforme a lo que habla la Escritura. Que no estemos siendo, Señor, de piedra de tropiezo, Señor, como algunas otras personas a veces argumentan. A veces encuentran alguna excusa, algún pretexto, Señor, para no acercarse a ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a seguir tus caminos, a hacer tu voluntad, Señor, a guardar tu verdad, Señor, a retener tu palabra, Señor, a seguir en lo que tú hablas en la Escritura, Señor. Aquellos que escuchan este mensaje, Señor, y que entienden su condición, Señor, sabemos que tu Espíritu es el que convence de pecado, Señor, de juicio, de justicia. Señor, que sean guiados por tu Espíritu a un genuino arrepentimiento, Señor, a entregarse a ti, Señor, a rendirse a ti, Señor amado. Ayúdales, hazles, Señor amado, entrar en el camino de vida, Señor, ese camino que tú muestras en tu palabra. Dios, aquellos que, Señor amado, conocemos tu palabra, ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Tú nos instas, Señor, a que todos los días estemos mostrando nuestro amor a ti, Señor, en guardar tus mandamientos. Te rogamos en el nombre de Jesús que llenes nuestro corazón de tu Espíritu y de tu gracia, Señor, para que estemos siendo fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, fieles a lo que nos muestras. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor. Nos encomendamos a tu misericordia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Está terminada la reunión. Con la ayuda de Dios estamos aquí la siguiente semana, con el favor de Dios. Quisiéramos solamente hacerle un comentario, una invitación. A todos los que quisieran acompañarnos